Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Me van a prestar un ratito atención a la lista, por favor? Acapa, uy, creo que este no es de ustedes. A ver, un ratito. Aquí están. Ahora sí, Almanza Miranda Samuel, Presente, Inge, presente. Posi Becerra Ascuy Lisbeth, Presente, Inge. Posi Borda Pardo Brandon, Presente. Posi Choquetiglia Rodríguez Luis, Presente. muy bien, Colque Arauco Ruth, Presente. Posi, Cuba Luisaga Joel, Aquí, Inge, buen día. buen día, gracias. Escobar Mamani Iván, Presente, ingeniero. Posi, gracias. Espíritu Martínez Deimar, Presente, Inge. Posi, gracias. Flores Solís José, Honor Miguel Ángel, Laura Fernández Harlen, Presente, Inge, presente. Posi, Parra Zambrana Gustavo, Portillo Romero David, Portugués Flores Julio, Kena Moller Fernando, Rocha Chacón Israel, Presente, profe. Posi, gracias. Rojas Cejas Daniel, Terrazas Condori Edwin, Presente, Inge. Posi, gracias. Totora Valencia Guido, Presente, ingeniero. Posi, gracias. Vargas Cuellar Duan, Presente, Inge, buen día. buen día, gracias. Velasco López Eric, Presente, Inge, buenos días. buen día, gracias. ¿Alguien que no haya llamado? Ya, ya, perfecto. Les voy a compartir un ratito la pantalla. Entonces, bueno, por una parte, recordando, ¿no? La anterior clase tuvimos una actividad, su primera actividad de evaluación, en donde habíamos hecho algunas preguntas, ¿no? Que era más o menos para ver qué conocimientos ya tenían ustedes sobre el tema de contaminación medioambiental, la repercusión que este mismo tiene en el desarrollo, ¿no? De ver nuevas formas de generar energía que no sea contaminante, ¿no? Además de que habíamos visto, ¿no? Un tema de contaminación ambiental. En algunos casos es inevitable que las industrias produzcan distintos tipos de desecho. Por lo tanto, no solamente hablamos de energías renovables, ¿no? Y energías alternativas, sino también de procesos de reciclado en algunos casos, ¿no? Después de eso, sí habíamos visto propiamente, ¿no? Que sí efectivamente existen energías renovables, no renovables,
y que posteriormente estas se pueden aprovechar a través de lo que son las energías alternativas, ¿no? Y bueno, en función de eso habían tenido una primera actividad. La plataforma esta semanita ya la van a tener a disposición, aunque algo de la información ya les he proporcionado, ¿no? Uno de los elementos era el texto base de la materia. Y hoy día vamos a ver algunas diapositivas y información complementaria, así como esas diapositivas. Les voy a ir pasando a medida que vayamos avanzando en el grupo y también a través de la plataforma, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a ver el siguiente tema que corresponde a una parte introductoria que tiene mucho que ver con los recursos naturales, que es algo que ustedes ya estaban mencionando, ¿no? De alguna manera, cuando trabajamos la anterior clase, ¿no? Los recursos naturales que propiamente, como su nombre indica, son aquellos elementos que nosotros podemos aprovechar y que provienen de forma natural, ¿no? Nos da la naturaleza. Algunos ya estaban hablando de esto, ¿no? Cuando estábamos mencionando el tema de contaminación ambiental. Entonces, aquí planteamos tres preguntas. Uno, ¿qué es el calentamiento global? Dos, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Y tres, ¿cuáles son los efectos del calentamiento global en la Tierra? Entonces, la pregunta se las hago a ustedes. Inicialmente, a ver, cualquiera, ¿qué es el calentamiento global? De forma general. Y sería el cambio de temperatura en nuestro ambiente, ¿no? En todo el mundo, por el calentamiento global, cambio de temperaturas por medio de la contaminación que nosotros hacemos. ¿Ya? Muy bien. Como dice el compañero, ¿no? Su nombre indica calentamiento global, entonces hablamos de un incremento de la temperatura, ¿no? Entonces el calentamiento global básicamente es eso, ¿no? Es ese cambio climático que nosotros estamos sufriendo a razón de la contaminación, como indica, ¿no? Entonces hablamos de incremento de temperatura en muchos casos, ¿no? La otra pregunta dice, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Un compañero indicaba nosotros mismos, ¿no? Contaminamos, pero hay que ser un poquito más específicos. ¿Qué es lo que provoca el calentamiento global? O sea, ¿cuáles son las causas? Puede ser a deforestación. Deforestación, muy bien. La quema de combustible. Es a raíz del deshielo, ingeniero, por los rayos del sol, que, bueno, la capa de ozono ya está desgastada ¿Ya? a raíz de la contaminación. Esto genera el calor en los polos y el deshielo es lo que provoca. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí están mencionando varios aspectos. Uno de ellos es muy importante. Todo lo que he mencionado está bien, pero hay uno que habla de la capa de ozono, ¿no? Indican de que hay un desgaste en la capa de ozono y provoca que haya el deshielo, pero ¿qué es lo que ocasiona en realidad este deterioro de la capa de ozono? Tendríamos que hablar inicialmente de qué características tiene el Sol y qué características tiene esta capa de ozono que ya está deteriorada, según indican, ¿no? Entonces, les hago esa pregunta, ¿qué características tiene el Sol y qué características llegaría a tener nuestra capa de ozono? El sol, las características serían los rayos ultravioleta y las características de la atmósfera sería, o la capa de ozono sería, es prácticamente como un sumidero y esto se ha deteriorado a partir de las contaminaciones. Perfecto. Entonces, la capa de ozono para nosotros servía como una especie de filtro, ¿no? A eso se refiere con sumidero, Duan. Entonces, era como una especie de filtro que a nosotros nos permitía que uno se reflejen los rayos que son nocivos y otro que no entre en su totalidad la cantidad de temperatura y calor a través de la radiación solar, perdón,
que emite el Sol. Entonces hemos comenzado a tener problema del cambio climático, ¿no? Y a través de esto se ha producido el tema de los deshielos, ¿no? Se está comenzando a perder el polo norte, el polo sur, ¿no? Justamente por ese tema, ¿no? El deshielo que existe. Después de eso, perdón, nos indica cuáles serían los efectos del calentamiento global en la Tierra. Hay uno de ellos que ya estaban mencionando ustedes, ¿no? Que era el tema del deshielo de los polos. ¿Hay algún otro efecto que produzca este fenómeno? El retraso del crecimiento de los árboles. Ya. ¿En qué sentido? No, la Y se verdad, podía, primera vez he escuchado eso. ¿Alguien quería comentar por ahí? podías repetir la pregunta, por favor. Claro, la pregunta indica, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del calentamiento global en la Tierra? Como habíamos mencionado antes, ingeniero, el primer efecto es obviamente el deshielo. ¿Ya? Posteriormente a eso pueden venir más catástrofes ambientales, ¿no? Porque si tomamos en cuenta el hielo que tenemos en los polos es un equilibrio para la Tierra. Y este al descongelarse puede provocar, no sé, un tornado, por ejemplo, ¿no? Pueden ser los efectos secundarios al deshielo. Los tsunamis, todo eso, ¿no? Por otro, Exactamente. perfecto. Por otra parte, esto de los gases de efecto invernadero, dicen, ¿no? Esa radiación que antes, gracias a la capa de ozono, nosotros devolvíamos y la temperatura no se quedaba en el globo terráqueo, ahora se queda. Es por eso que hay el incremento de temperatura, ¿no? Entonces la sensación térmica ha cambiado. Eso es lo que todos nosotros conocemos. Hay una nueva teoría que de alguna manera desmiente, ¿no? Pero es una teoría que todavía no se ha comprobado y está en proceso de investigación, que indica lo siguiente. A ver, nosotros tenemos el ciclo del movimiento de la Tierra, por ejemplo. El ciclo del movimiento de la Tierra, ¿cuántos días dura? Lo que vendría a ser un año. Estamos hablando de alrededor de 360 días. Dentro de esos 360 días, nosotros tenemos estaciones, ¿no? ¿Cuáles son las 4 estaciones del año? Invierno, primavera, otoño y verano. ¿Ya? Entonces tenemos 4 estaciones, ¿no es cierto? Esta teoría indica de que nosotros como el planeta Tierra tenemos y cumplimos un ciclo, ¿no? El ciclo dura un año, en ese año tenemos esas 4 estaciones. Pero no somos el único planeta que cumple ese ciclo, hay muchos otros planetas que cumplen distintos tipos de ciclos también. El tema de fuerza gravitacional, el tema, y bueno, hay muchos otros aspectos que repercuten también en esto, tienen ciclos más largos en algunos planetas, de acuerdo a la órbita por la cual están pasando. Hay una teoría que indica y dice, por ejemplo, el tema de los dinosaurios, ¿no? Que en su época, no sé si ustedes saben qué es lo que ha pasado, por qué se han extinguido dentro del conocimiento que tienen. Bueno, el conocimiento básico que mayormente lo tienen es que en la Tierra entró un meteorito, chocó con el meteorito y pues que se desaparecieron, ¿no? Que murieron todos. Desaparecieron y movieron todos. Perfecto. Aparte de eso, ese meteorito estaba también dentro de una órbita y estaba cumpliendo su ciclo. El ciclo que nosotros tenemos, que en realidad ahora
lo que está comprobado es que el tema del producto de los gases de efecto invernadero, el deterioro de la capa de ozono, es por el tema de contaminación medioambiental, ¿no es cierto? Es producto de la contaminación medioambiental. Lo que dice esta teoría es, al igual que ese fenómeno sí o sí tenía que ocurrir, no ha sido una coincidencia. Y que lo que nosotros estamos atravesando ahorita como cambios bioclimáticos también no es coincidencia y no se le atribuye en su totalidad al tema de contaminación. Sabemos nosotros que si bien la contaminación produce varios efectos, eh, no solamente a nivel de la capa de ozono, ¿no? Si nosotros hacemos un control de el nivel de contaminación en Cochabamba, así como les había comentado, ¿no? En la época de la pandemia ya no había esa neblina, ¿no? Que era la contaminación que producen tanto industrias como las movilidades. Y por otra parte, nuestro río Roche estaba cristalino, ¿sí? Eh, algo interesante pasa con este otro fenómeno, que este incremento de la temperatura dice que tampoco no es o sea, no es por completo tema de contaminación, sino es que en realidad la Tierra también está cumpliendo un ciclo. Y este incremento de temperatura es parte de ese ciclo, ¿no? Que así como les decía, esta teoría se fundamenta entre la, por así decirlo, repercusión que nosotros tenemos al momento de pasar muy cerca a otro planeta o estar dentro de la órbita de algún planeta en alguna época del año, ¿no? Ahora, los ciclos que se manejan a nivel de órbitas de planetas no es como de nosotros de un año. Pueden ser millones de años, pueden ser miles de años, pueden ser cientos de años. ¿Sí? Entonces esta teoría indica eso, que los cambios que estamos sufriendo es algo que sí o sí tenía que pasar, los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque es parte del ciclo de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra. Nosotros si nos aislamos y analizamos solamente como planeta Tierra, nuestro ciclo es de un año. Pero si analizamos la galaxia a la cual pertenecemos, nuestro ciclo ya no es de 360 días, un año, es mucho más largo. Entonces, esta otra teoría indica eso, ¿no? De que no es propiamente por tema de contaminación. Si bien la contaminación igual tiene sus repercusiones, no es propiamente por eso, sino es algo que sí o sí tenía que pasar. Como les comentaba, es algo que está en proceso de investigación, ¿no? Ya han sacado varios libritos de esto, pero todavía no está al 100% comprobado. Entonces, todavía nosotros manejamos el tema de gases de efecto invernadero, atribuimos el tema de la contaminación al deterioro de la capa de ozono. ¿Ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, alguna curiosidad. Ingeniero, yo escuché otra teoría, bueno, igual que he estado viendo. Por ejemplo, el Sol, de nuestro sistema solar, cada Sol que existe en el sistema solar también tiene un determinado tiempo de vida, el cual en un momento desaparece dentro de lo que es el espacio, ¿no? Prácticamente es como una explosión que genera en un determinado tiempo. Pueden ser millones de años, todavía no está dicho exactamente el tiempo. Y es el mismo efecto que va a pasar en nuestro sistema solar. En algún momento la extinción va a aparecer gracias a ese efecto, de que ese sol va a desaparecer prácticamente. Y eso sería un equilibrio en nuestro sistema. Y a raíz de ello también vienen estos cambios porque exactamente no se sabe en qué etapa estaría ese proceso. Como le indico, solamente es una teoría que he leído, pero a ciencia cierta no sabemos qué tan verídica es, ¿no? Muchas gracias, Juan. Es exactamente la misma teoría de la que estamos hablando, porque estamos hablando de ciclos, o sea, la Tierra tiene su ciclo, el Sol tiene su ciclo, y así como tú dices, son como estrellas que en algún momento van perdiendo la energía y se van apagando. Y parte de su ciclo de vida, que puede durar millones de años, o sea, no sabemos exactamente cuándo, puede llegar a pasar esto, ¿no?
Entonces, como les comentaba, ¿no? Es exactamente lo que estaba diciendo Duan. Ahorita la Tierra está atravesando, según esta teoría, por un ciclo y lo que estamos atravesando es parte de ese ciclo, ¿no? Y que en algún momento puede llegar a darse el tema de extinción. No, pero nuevamente es solamente una teoría que todavía la están desarrollando, ¿no? Pero por ahí nace ya también la idea que no es tan descabellada, ¿no? Si uno se pone a pensar, todo tiene su ciclo. Las mismas estrellas que nosotros vemos en el firmamento, de a poco se van apagando, ¿no? Se van apagando y es porque están cumpliendo su ciclo de vida, ¿no? ¿Alguien más que desee comentar algo, desee compartir algo? ¿Ya? Carmen, dime. Es que yo tenía una teoría, digamos, ¿no? Como usted dice, todo tiene un ciclo de vida. Eh, en este caso de nuestro planeta Tierra sería, según a mi parecer, el ciclo que está pasando es el cambio, no, la pérdida de campo electromagnético de la Tierra. Como vemos, la Tierra tiene un núcleo y es como un motor, tiene un campo electromagnético que nos protege de los rayos del sol, ¿no? De la toxicidad, del espacio y la radiación. Bueno, eso es lo que pasa, según a lo que tengo informado y lo que pienso es que estamos perdiendo el campo electromagnético del planeta Tierra poco a poco. Y ese es el ciclo, a mi parecer, que estamos pasando en esta época, a partir de los 90, a partir de este tiempo, de esos años sería. Perfecto, Harlem, muchísimas gracias. Es correcto, por eso también, no sé si se han preguntado ustedes, hace mucho tiempo atrás había el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y esta teoría también explica eso, que aparezcan estos fenómenos que no propiamente son por el tema de reducción de la capa de ozono, ¿no? Pero que sí han ocurrido, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que en nuestro caso ha pegado bastante fuerte. En realidad se van a volver a repetir, pero cuando lleguemos a esa etapa del ciclo, no es que ha terminado. Y seguramente le van a atribuir otro nombre. Entonces todo tiene que ver con ciclos, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna duda, tiene alguna consulta, algún comentario. Me gustaría saber quiénes han ingresado tarde, por favor, para que les tome en cuenta la asistencia. Flores, Inge. ¿Quién? Flores. Flores Solís José Eduardo. ¿Ya? Sí, ¿Quién Inge. más? Honor, Inge. Honor, ¿dónde estás? Honor. ¿Cuál es tu apellido? Ah, Honor Miguel Ángel. Muy bien, muchas Sí, exacto, Inge. Posi, posi, gracias. ¿Alguien más? Portugués, ingeniero. Portugués, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya. Vamos a continuar. Entonces, manejamos todavía el concepto entonces de calentamiento global, ¿no? Hasta que esta teoría se compruebe. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que son combustibles, perdón, fósiles, ¿no? Las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es, uno, ¿es renovable? ¿Qué usos tienes? Y si contamina. Entonces, la primera pregunta, los combustibles que se consideran como fósiles los estamos viendo acá, ¿no? El petróleo como tal, ¿no? Y sus derivados, obviamente, el carbón y el gas natural. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá, ¿son renovables?
No dije, no son renovables esos clases de combustible. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo. Entonces, no son renovables. Perfecto. La otra pregunta que nos hace acá es, ¿qué usos tienen los combustibles fósiles? ¿Qué usos le damos a los combustibles fósiles? Conseguir el petróleo, Inge. Conseguir el petróleo. En realidad, esa es la forma de extracción. La forma de extracción es a través de pozos petrolíferos. Se hace una búsqueda, ¿no? Hay equipos que trabajan en campo, que es justamente para que busquen. Después de eso, una vez que se ha encontrado, se instalan los pozos y se comienza a transportar el petróleo, lo que se conoce como crudo de petróleo. Pero este tiene derivados, ¿no? Entonces, de estos derivados nosotros recién sacamos los usos. Entonces, ¿qué usos tienen los combustibles fósiles? Estamos hablando del petróleo, el gas natural. eh, Uno sería el combustible para el transporte. Perfecto. Ahí estamos hablando de procesos de refinación del petróleo. Entonces, uno de ellos es el tema de combustible, ¿no? Gasolina. El material que se utiliza como base de materia prima para el asfaltado también. En realidad sería Inge, el uso cotidiano que tenemos, ¿no? El uso Sí. cotidiano. El carbón, por ejemplo, es de uso cotidiano. En algunas máquinas que son termodinámicas todavía se utiliza carbón o algún tipo de combustible fósil, ¿no? Eh, el tema del el uso de la grasa, los aceites son derivados del petróleo. Bueno, hay muchos derivados del petróleo, ¿no? Entonces tiene varios usos, ¿no? Pero generalmente nosotros lo que analizamos es en cuanto al uso para máquinas térmicas como combustible. Ahora, la siguiente pregunta indica lo siguiente, ¿no? Dice, ¿contaminan estos combustibles fósiles? Sí, Todos los contaminan. combustibles que contaminan nuestro medio ambiente. Contaminan, perfecto. ¿Cómo contaminan? Mediante la quema de los combustibles, ¿no? Como usted decía, se deriva del crudo de petróleo, se deriva distintos materiales desde gases hasta líquidos. Entonces, la quema de eso, la quema de todos los combustibles, entonces, hace el gas de efecto invernadero. ¿Ya? Pero ¿cómo? Estos gases de efecto invernadero. O sea, que se liberan al aire, al ambiente, se liberan al ambiente, no son, en este caso, se liberan en gran cantidad en los, las industrias, ¿verdad? Mientras la quema, como en este caso las energías, ¿cómo se le dice? Mientras la quema, dije, mientras la quema de todo eso, se libera nuestro medio ambiente. Exacto. ¿Qué se llama ese gas que al quemarse estamos liberando al medio ambiente que produce la contaminación? El dióxido de carbono, Inge. Es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, contamina sí, ¿a través de qué? Cuando nosotros quemamos este tipo de combustibles, producimos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono es un contaminante que, bueno, si no, se han hecho mediciones, por ejemplo, acá en Cochabamba, y resulta que en Cochabamba tenemos niveles bastante elevados de contaminación en cuanto a dióxido de carbono, ¿no? Y a eso se le atribuye el tema de las industrias e incluso el tema de las movilidades, ¿no? Por eso también que de suponerse la ANH, ¿no? A través de las movilidades que utilizan gas natural, controla el tema de emisión de gases. Claro que no se controla
como debería, digamos, ¿no? O sea, de forma transparente. Pero en teoría sí, sí se controla, ¿no? Después tenemos acá una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué son los recursos naturales? No indica, se denominan recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración de parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿ya? Y que de alguna manera, dice, nosotros podemos aprovechar, pero que la obtención es de forma natural y no alterada por el hombre. Eso quiere decir un recurso natural, ¿ya? Eh, Su clasificación de estos recursos que son naturales están dentro de los recursos renovables y los no renovables, ¿no? Dentro de los renovables, recursos naturales, incluso ustedes han mencionado varios, ¿no? A través de las energías, ¿no? Han dicho energías renovables. Si bien aquí estamos viendo generadores eólicos, paneles solares, es solamente para dar a entender el recurso que estamos utilizando. ¿Qué recursos estamos utilizando acá? Estamos utilizando por una parte el viento, es un recurso natural renovable. Estamos utilizando la radiación solar, que también es un recurso natural renovable. Estamos usando el agua, ¿no? Que, bueno, lamentablemente en nuestro caso como bolivianos, el agua solo lo vemos como agua dulce, ¿no? El agua de los ríos, y no tenemos acceso al agua salada, que es la que proviene del mar. Lo otro que estamos viendo acá es la naturaleza en sí, ¿no? El tema de las plantas, vegetación. ¿Qué es esto otro que estamos viendo acá? Esto. No sé si se alcanza a ver en la imagen. Esto de acá. ¿Es un geyser? Un geyser, perfecto. ¿Qué es un geyser? Qué bueno que lo hayas mencionado. Por ahí ubicas el término y no estás encontrando las palabras para describirlo. El geyser es vapor a alta presión que contiene pequeñas partículas de agua y sale a presión y temperatura, ¿no? Del interior de la Tierra. Ese es un geyser. Sería una fuente hidrotermal, ¿cierto, ingeniero? Geotérmica. Geotérmica se dice. Geotérmica porque proviene del interior de la Tierra y tiene que ver con temperatura, ¿no? Geotérmica. Entonces, como recursos renovables tenemos todos estos elementos, ¿no? Ahora, entra también el tema de las plantas, ¿no? De forma natural, las plantas tienen un proceso en el cual pueden autorregenerarse, botan las semillas y dan lugar a que sigan creciendo otras plantas de forma natural, ¿cierto? Sin intervención de la mano del hombre. Los recursos que son considerados no renovables, ¿cuáles son? El petróleo, ¿no? ¿De dónde proviene el petróleo? Puede ser de los fósiles. De los fósiles, de los restos fósiles de los dinosaurios que han seguido un proceso de millones de años de degradación, ¿cierto? El carbón como tal. Y después tenemos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que también habíamos mencionado en clase la anterior semana, no sé si recuerdo. Parece ser una planta nuclear. Es una planta nuclear, pero ¿qué recurso no renovable está usando? El uranio. ¿Los minerales? El uranio. El uranio es un mineral, ¿no? Que en este caso se está usando es el uranio. Después de eso tenemos otra clasificación de los recursos naturales, ¿no? Los que se los conoce como recursos bióticos y abióticos.
¿Qué querrá decir biótico, abiótico, no? Biótico se refiere, ¿no?, a recursos que se regeneran por la ley natural y alguna vez tuvieron vida o la tienen, ¿no? Estamos viendo desde elementos agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales, etcétera. Tenemos también los abióticos, ¿no? Los que no tienen vida, pero son indispensables, ¿no? Estamos hablando del agua, algunos minerales, energías, ¿no? Paisajes, suelos, rocas, minerales, el agua como tal, ¿no? También tenemos otra clasificación de los recursos naturales que hace referencia a si son reutilizables o no reutilizables, ¿no? Ahí es donde entramos con algunos conceptos de reciclado, ¿no? Por lo general dice, ¿no? Pueden ser reciclados una o más veces, por ejemplo, el aluminio, el plástico, vidrio. Estamos hablando, si hablamos de plástico, estamos hablando de elementos ya procesados, ¿no? El aluminio de alguna manera también, aunque se considera también un mineral, ¿no? Entonces, los hay reutilizables y los hay no reutilizables, ¿no? Y los no reutilizables son los que producen contaminación. Ahora, como energía alternativa, muchos han dicho, ¿no? Estamos comenzando a reducir el tema de gases de efecto invernadero con el tema de uso de equipos que sean, por ejemplo, lo que se ha puesto mucho de moda, que son estos monociclos que son eléctricos, las motocicletas, ahora sí propiamente dichas, ¿no? Las han convertido a las bicicletas, les han puesto un motor y las están haciendo trabajar. Y hay otras que ya vienen diseñadas que trabajan con energía eléctrica, ¿no? Entonces, yo les digo, esto entraría dentro de qué categoría y es bueno o malo. ¿Es reutilizable o es no reutilizable? Me explico. En el caso de estos nuevos vehículos, ¿no? Estas nuevas movilidades que han pasado, que han surgido, que son como motocicletas, son esas bicis que se le ha añadido un motor eléctrico. Para que este trabaje tiene una batería, ¿no? ¿De qué material están hechas las baterías? Las baterías tanto de estos equipos, incluso las de celular, ¿no? Litio. El litio, muy bien. ¿El litio es reutilizable? No, el litio no es reutilizable, dicen. No, no es, ¿no es cierto? Entonces, de suponerse estamos haciendo bien al medio ambiente, pero en realidad no, estamos aumentando el consumo de litio, ¿no? Entonces, tan positivo no es, ¿no es cierto? El litio es un recurso que se lo considera como no reutilizable, pero sí reciclable, ¿ya? En el caso del aluminio, el aluminio es diferente, ¿no? El aluminio lo vemos a través de las latas, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que vimos hace un momento. El aluminio sí es reciclable, es reutilizable. ¿Por qué? Porque Porque se lo puede fundir otra vez, y se lo puede fundir y se lo puede moldear de otra forma, sacando los desperdicios que tienen, ¿no? perfecto, muchísimas gracias, Harley. Lo que dice es correcto, ¿no? El aluminio, a través de un proceso de fundición, eh, se puede volver bloques de aluminio y se los puede reutilizar. Y en realidad se hace eso. Las personas que reciclan el aluminio reciclan las latas, las vuelven a fundir a través de hornos de crisol y conforman bloques de aluminio, ¿no? Y estos bloques los devuelven al mercado. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de metal, ¿ya? Obviamente que hay que tratar de reciclar, ahí es donde entra el término de reciclar. ¿Se puede reciclar los metales? Sí, discrimino los que son aluminio, los que son algún acero dulce, por ejemplo, ¿no? Para que no haya mucho problema, lo que sucede es que en el tema de los aceros se puede llegar a hacer algunas aleaciones,
Entonces, el proceso para el reciclado es un poquito más complejo, porque hay que volver a separar, ¿no? A través de procesos de fundición para que se devuelva al mercado. De todas maneras, estamos hablando de procesos reciclables y de elementos que pueden ser reutilizables, ¿ya? Entonces hay recursos que son reutilizables y otros que no lo son y que lamentablemente se vierten otra vez al medio ambiente, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Lo que les decía y en algún momento estábamos hablando, el tema de las curtiembres, por ejemplo, ¿no? El tema de las curtiembres utilizan como recurso el agua y esta agua si no le hacen un tratamiento, el agua en realidad una vez que se utiliza es no reutilizable, pero sí reciclable. O sea, a través de un proceso de tratamiento se puede devolver el agua, ¿no? El agua ya utilizada. Eh, Dentro de la clasificación de estos recursos naturales hay otras clasificaciones donde hablamos de recursos culturales arqueológicos, ¿no? Esto ya no es tanto de la materia, pero tiene que ver con los recursos culturales históricos y antropológicos. Los recursos culturales arqueológicos es lo más próximo que nosotros tenemos acá, nuestra Puerta del Sol, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros monumentos, ¿no? Que normalmente tienen algún tipo de significado, son representativos también. Tenemos, sí, ¿alguien quería hablar? Perdón. Ya, se debió habilitar su micrófono. Entonces, lo otro son los recursos culturales históricos. Los históricos son hitos, o sea, algo ha sucedido en algún lugar y nosotros ponemos algún monumento, ¿no? Sin ir muy lejos, a ver, ustedes, algún ejemplo de monumento que tengamos acá en Cochabamba. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de la cordillera, ¿no? Tenemos un monumento que simboliza, ¿no? Cuando nos han ido a representar las mujeres a la lucha. Entonces tenemos un monumento que representa un hecho histórico, ¿no? Algo que ha sucedido. Eh, Tenemos recursos culturales antropológicos, que esto es algo que se está perdiendo, ¿no? Que forma también parte de nuestra cultura. Harlan, perdón, ¿querías decir algo? Perdón, tal vez se le ha habilitado el micrófono sin querer. Entonces, tenemos también recursos antropológicos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sociedad, nuestra cultura, ¿no? Las tribus que tenemos, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Ahora hablamos de recursos energéticos. Hoy hemos hablado de todo lo que habíamos preguntado anteriormente en esa práctica que han hecho. Vamos a comenzar a hablar de lo que son las energías renovables, ¿no? Las energías renovables como tal, como energías renovables, ya las habíamos mencionado, ¿no? Tema del agua de los ríos, el viento, el sol, el agua también que es de los mares, ¿no? Viene más o menos de esa manera, recursos energéticos. Eh, Dentro de las energías alternativas, y esto es para que vean, ¿no? De las que se pueden utilizar a través de las energías alternativas, tenemos la hidráulica que utiliza el agua dulce. Segundito. Que utilizan el agua dulce, el agua de los ríos, como lo que se conoce como energía hidráulica,
que utiliza como fuente renovable el agua del río, la energía mareomotriz, que utiliza el agua dulce, ¿no? Que es el agua de mar. Tenemos la biomasa también, ¿no? Que es una energía alternativa que se utiliza bastante también. Que utiliza fuentes que en realidad ya no son, por así decirlo, renovables. Serían fuentes no renovables en realidad, porque trabajamos generalmente en biomasa con desechos, ¿no? La energía eólica, ¿no? Que está aprovechando una energía renovable que es la energía del viento, la energía solar que está aprovechando la radiación solar y la energía geotérmica. Ahora aquí entramos en disputa. La energía geotérmica utiliza la energía que tenemos acumulada en el interior de la Tierra. En el interior de la Tierra nosotros teníamos esto que ustedes estaban mencionando, por ejemplo, ¿no? El geyser, teníamos, y bueno, hay agua, hay como cápsulas donde se encuentra agua caliente también, ¿ya? En ese sentido, yo les hago una pregunta. ¿Esta energía es renovable o no renovable? La geotérmica. O sea, si yo comienzo a aprovechar este vapor de agua caliente que sale como en forma de geyser, o comienzo a utilizar como recurso el agua caliente que se encuentra al interior de la Tierra, ¿es renovable o es no renovable? ¿Qué opinan? Sería que no es renovable, que no sería renovable porque solamente se utilizaría una vez, nada más. Es no renovable, correcto. Es no renovable. Claro que yo podría volverlo renovable. Si yo utilizo el agua caliente que se encuentra en el interior de la Tierra, y generalmente eso pasa con las plantas geotérmicas, ¿ya? Tengo que devolver el agua que estoy utilizando. Utilizo el agua caliente, completo mi ciclo termodinámico, lo convierto en energía mecánica, luego en energía eléctrica, y después de eso tengo que devolver el agua. ¿Por qué? Porque si como planta geotérmica me consumo o utilizo todo el recurso que yo estoy utilizando, no puedo mover toda la planta después, ¿no? Pero eso no se hace de forma natural, se hace de forma artificial a través de sistemas de bombeo y evaporadores y condensadores, ¿no? Para que el agua se pueda devolver, ¿no? Una vez que se ha utilizado, se devuelve, ¿ya? Eso es en el caso de la geotérmica. Entonces, dentro de los ejemplos que estamos viendo en este momento, hay algunos que utilizan recursos que son renovables y otros que no son renovables, ¿no? En realidad, este de geotérmica no es al 100% renovable. Hay algunos libros que indican que sí, sí es renovable, pero en realidad no de forma natural, como les decía, ¿no? Necesitaríamos elementos que nos permitan devolver el recurso que estamos utilizando nuevamente al pozo o al lugar de donde estamos sacando. Los no renovables tienen que ver con energía nuclear, ¿no? El uso de este mineral que habíamos dicho que era el uranio, petróleo, gas natural y el carbón. ¿Sí? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Porque después de esto hay explicaciones sobre la energía hidráulica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica, ¿no? Que es una de las que vamos a ver con más detalle, energía mareomotriz, tenemos el tema de la biomasa, procesos de fotosíntesis, energías no renovables, energías renovables, la energía nuclear como tal, petróleo y gas natural, ¿no? Carbón. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Esta parte la estoy pasando de forma superficial, porque en realidad ya las hemos mencionado, pero las vamos a ver con detalle, ¿no?
Obviamente vamos a ver todos los tipos de energía, pero nos vamos a enfocar más, habíamos dicho, ¿no? En el tema de energía solar y en el tema de energía eólica. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Eh, Estas diapositivas se las voy a mandar al grupo. Como les decía, esta semanita ya voy a habilitar la plataforma. Entonces la información que, bueno, en realidad ya les he pasado, e incluso el enlace de lo que hemos visto hoy día, hemos grabado la clase, lo voy a dejar en la plataforma, pero también se los voy a mandar al grupo. Ya eso es por el momento, hasta que la plataforma ya esté habilitada. Antes de terminar, me gustaría saber quiénes más han llegado atrasados, por favor, o han ingresado. Aquí, Portillo. Portillo, muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Solo Portillo. Ya. Entonces, vamos a quedar hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande, que tengan un lindo inicio de semana, que tengan un lindo lunes y nos estaríamos conectando nuevamente el día miércoles, ¿no? Entonces, quedamos hasta acá, chicos, y que les vaya bien. Listo, Inge, igualmente. Nos vemos, chicos, hasta el Solo, ingeniero. miércoles. Chao, chao. Chao, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Nos vemos. El freeze es renovable. ¿El qué? Chao. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, chao, Inge. Hasta luego, Inge. Nos vemos, chicos. Que les vaya bien. Se portan bien.